Señor. Tome asiento. Usted tiene que aprender hoy cuál es la función y la necesidad de la iglesia en esta ciudad. Diga función, necesidad, propósito, llamado. Cuando el pastor hablaba acerca de la expansión de la visión, me sentía tan motivado. Porque tenemos ya unos años hablando de esta actualidad, de este tiempo, de esta fecha, y ver que la iglesia está cumpliendo su función apostólica, a mí me llena de mucha alegría. A mí me llena de mucho gozo. Algo que el pastor también dijo. Nos hemos estado preparando. Atención a esto. Nos hemos estado preparando. Dios no le va a dar un cheque a nadie para una casa si no está soñando por una casa. Ay. Dios no va a estar financiando un sueño si usted no tiene un sueño. Dios no va a estar financiando un propósito si usted no tiene un propósito. Dios no va a financiar un plan si usted no sabe cuál es el plan. Queremos a Dios de socio, pero no sabemos lo que queremos. Diga conmigo, la iglesia sí sabe. Dígalo otra vez, la iglesia sí sabe. La función y la necesidad de la iglesia en nuestra ciudad. Quiero recalcarle este aspecto. A los que nos ven por YouTube, las iglesias que se están uniendo ya se suman a YouTube también para recibir las clases desde el Centro Evangelístico Cristiano de Tucson. Desde aquí se ha vuelto lo que ya conocemos como el epicentro de la gloria de Dios. Recuerdan que hemos dicho que el epicentro es aquel movimiento que se expande y se propaga. Se está propagando la gloria de Dios que se está manifestando en este altar. Se está manifestando y expandiendo la gloria de Dios que se manifiesta en tu vida, en tu casa, en tus finanzas, en tu familia. ¿Cuál es la función de la iglesia en nuestra ciudad? Que cada creyente entienda que la iglesia no es solo un lugar para vivir nuestra fe cristiana, sino un lugar para desarrollar las capacidades de liderazgo para transformar el mundo, y que la iglesia, no el gobierno, no las organizaciones que conocemos seculares, es la responsable. Diga, la iglesia es la responsable delante de Dios de la transformación del mundo. Eso tiene una connotación muy poderosa. Queremos cambiar el mundo. No es el gobierno que lo va a hacer, es la iglesia. Si queremos cambiar el mundo, no es el gobierno, no son las ONGs, es la iglesia capacitada para cambiar, transformar y marcar el mundo. Cada creyente tiene que entender esto, que la necesidad de la iglesia la cubre la iglesia. Pero usted tiene una necesidad que está haciendo falta en la ciudad. Usted tiene una necesidad cubierta. Usted tiene la solución de esa necesidad. No es que le falte a usted, es que le sobra para dar. No es que usted necesita, es que usted tiene lo que otro necesita. Oración, fe, ayuno, palabra. Usted tiene lo que la ciudad necesita. Y usted tiene que entender cuál es la función, cuál es el propósito. Y es que entendamos que somos los llamados, los capacitados, los dotados, los formados, los elegidos, los escogidos para transformar este mundo. Que cada creyente entienda que la iglesia es la dotada. Tiene que estar grabado en nuestra mente. No es el sistema que nos va a cambiar. Es la iglesia. Todo lo que hay alrededor, Dios lo ha permitido que suceda para que usted y yo podamos ser transformadores del mundo y de lo que está a nuestro alrededor. Y si queremos ver un cambio en la familia, en la iglesia y la nación, tenemos que involucrarnos activamente en el liderazgo efectivo de la iglesia de Cristo.
Diga conmigo, compromiso. Grítalo con fe, compromiso. Fue lo que el pastor predicó el pasado domingo. El mensaje de Año Nuevo se predicó el domingo. Y decía repetidas veces, compromiso, compromiso, compromiso. Usted tiene que entender que el compromiso que tiene es de ser el transformador, el generador de milagros, el generador de soluciones en su entorno. Diga, función y necesidad de la iglesia en la ciudad. ¿Y cuál es? La de ser nosotros los transformadores, no el sistema. Aunque el mundo no lo perciba, el mundo nos necesita. Escuche eso. Ellos no se dan cuenta que nos necesitan hasta que hay un problema. Llame a la hermana Chávez que ella tiene fe para orar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermana? Alaba si puede. Cristo vive. Y a su nombre. Me siento pentecostal hoy. El mundo no lo percibe, pero nos necesita. Piénselo un segundo, que el mundo me necesita. La magnitud de los problemas del mundo actual es inmensa, entre ellos pobreza extrema, terrorismo, deterioro ambiental, epidemias como SIDA, cáncer, enfermedades relacionadas con el estrés, obesidad y cuantas cosas más. Violencia, delincuencia, pornografía, aborto, divorcios, homosexualismo, lesbianismo, pederastia, desastres naturales. La historia evidencia que los problemas de la humanidad no solo se han eliminado, sino que han empeorado. Diga conmigo, el mundo nos necesita. No solo han empeorado, a pesar de algunos breves periodos de estancamiento, lo que implica que los sistemas de pensamiento y las soluciones humanas no han sido la respuesta. Los grandes sabios no han podido resolver los problemas estructurales de la familia, de la economía y de la salud, ni del medio ambiente. Cada vez estamos peor. Pero diga conmigo, el mundo nos necesita. Ellos no lo saben o se hacen los locos. Porque cuando hay un problema, de una vez llaman al que intercede, al que ora, al que tiene fe. Porque ellos le hacen entender al mundo que no saben que existimos, pero cuando nos necesitan, ahí nos llaman de la ONU, ahí nos llaman de la Casa Blanca, ahí nos llaman de África, de todas partes, porque ellos saben que creemos en algo que no vemos y que tenemos algo que es inmaterial llamado fe. El diagnóstico de Dios, ¿cuál es? La Biblia nos da un relato en Romanos 1, 21 al 32. La humanidad, cada vez en mayor grado habiendo conocido a Dios, no solo fue agradecida, sino que no le dio el lugar que como Dios le corresponde. Y se envaneció en sus propios razonamientos creyéndose sabia la iglesia. Pero en realidad se hizo necia y su corazón fue entenebrecido. Cambiaron a Dios como el centro de todo por sí mismos. ¿Y cómo se hizo esto? Dios entregó a aquellos que practicaban estas cosas a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios no solo expresó el diagnóstico, por el amor a su creación, aun cuando lo desechó, también al mismo tiempo expresó 3 soluciones. Vamos a ver qué dice Dios en su diagnóstico. Por tanto, por lo cual también Dios los entregó. Es el 21, por favor. 1:21. Ahora sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Y por ahí sigue. Tiene que tomar nota de estos versos. Romanos 1 del 21 al 32. Cómo el mundo ha cambiado lo natural, lo normal, lo afectivo, lo sano, lo santo, lo bueno, por cosas dañinas. Pero Dios tiene la solución. Diga conmigo, Dios tiene solución. Primero, lo que dice segunda de Crónicas 7:14. Si el pueblo de Dios y la humanidad se arrepiente de sus malos caminos y busca a Dios, Él oirá desde los cielos, nos va a perdonar cada pecado y va a sanar nuestra tierra. Es el primer tema que Dios quiere decirte. ¿Dónde está la solución? En Él, en buscarlo a Él, en buscar su rostro, en humillarse. Iglesia de Tucson, iglesias que nos siguen en todas las naciones, ciudades, estados, países. La iglesia de hoy en día tiene que despertar y entender que por las fuerzas de los políticos, de los economistas, de los científicos, no hay solución. Es primero buscando el rostro de Dios, es humillándonos a Dios, es creyendo en Dios, es yendo a su presencia y postrándonos en humillación. Segundo, como dice Mateo 28, 18 al 20, Él nos dejó un mandato claro y específico de que su iglesia prediquemos el evangelio de la resurrección. ¿De qué? El evangelio de aquel que resucitó. Y que discipulemos y transformemos a las naciones. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Usted tiene una nacionalidad: mexicano, hondureño, salvadoreño, americano, nativo, africano, dominicano, de donde sea, italiano. Usted tiene una nacionalidad. Usted está llamado a ser el transformador de su entorno. Si usted está en Italia, me está viendo allá, en Suiza, en Alemania, usted tiene que ser aquel que decida transformar su entorno, cumplir con la gran comisión. A veces creemos que tenemos que ir a Harvard, que tenemos que ir al instituto de Oral Roberts. Eso es bueno, pero cuando usted tiene un llamado claro y una fe genuina, usted quizá hace como aquel que cuando iban en una caravana dijo, yo quiero la salvación de mi alma. Y en ese momento fue bautizado y salió a predicar, señores. Es tener la capacidad de entender que fuimos llamados con un propósito de transformación. Ganar almas, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profeta, ¿a quién me gano? A mi padre, a mi madre, a mis hermanos, esposo, esposa, familias, amigos, tíos, relacionados de trabajo, aún al que no conozco, aún a los homeless que están en las calles, a los que nos encontramos en los parqueos de los supermercados. Ganarlos para Cristo. La tercera solución de Dios: la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser libertada de la corrupción del pecado. Nos están esperando a nosotros para que haya libertad de pecados, como dice Romanos 8, 19 al 21. Tiene usted que levantarse y aprender a soltar la palabra sin miedo, sin temor, y entender que más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¿Qué dice Romanos 8, 19? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Usted y yo somos libres. Nada nos puede volver a atar. Somos libres por medio de aquel que dio su vida en la cruz, llamado Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el unigénito, el único que murió, pero al tercer día resucitó. Seremos libertados del pecado, de la corrupción del pecado, para que todas las cosas que vengan a estar bajo su señorío, dirección, funcionamiento de Cristo, estén bajo el dominio perfecto de aquel que nos llamó. ¿Qué dice Colosenses 1, verso 15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ay, 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 que Él no es cualquiera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las creadas que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, escucha, oiga lo que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios, en su solución, nos está recordando que no hay nada que no haya sido creado por Él que no pueda ser impactado por su poder, que no hay nada en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni por encima de los cielos, imposible de ser transformado por Él. Y diga conmigo, y es a mí que Él va a usar para transformar la ciudad. Por favor, levántese un segundito en fe y diga, Dios me va a usar a mí para transformar la ciudad. Vamos, grítelo, Dios me va a usar a mí para transformar a Tucson, a Phoenix, a Chandler, a Houston, a todas las naciones. Mire, tome asiento. Esto es por fe y no por vista. Usted tiene que creer que todo lo que la palabra dice que podemos hacer, usted lo puede hacer. Usted lo puede lograr. No limite el poder de Dios creyendo que usted no puede, porque Él dice, todo lo puedes en mí porque soy el que te da fortaleza. La solución de Dios: predicar la palabra, ganar discípulos, hacer que nosotros libertemos de la corrupción del pecado a la humanidad. Vamos a ver algunas causas y consecuencias de lo que estamos viviendo en el mundo entero por causa del pecado. Los problemas del mundo y de la humanidad no son económicos, sociales, de salud, políticos, etc. La esencia de los problemas es el problema del corazón humano. Cuando hablo del corazón, hablo del pensamiento. La esencia de todo está en lo que llevamos aquí arriba. Somos muy dados a dejarnos formatear el pensamiento por cualquier corriente, olvidándonos de lo que dice la Biblia. El sistema te dice que tú no vales, que tú no puedes, que no llegarás, que no podrás, que eso es muy caro, que eso es muy... No sé cuántas cosas, a todos le dicen que no. Y la palabra te lo resume en una frase que me encanta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Veía una película de la primera piloto de la India. Desde niña soñaba con ser piloto. Hizo todo lo que tenía que hacer para el primer examen y le dijeron: tienes las notas, pero te falta el degree. Tienes que ir a la universidad. Se fue a la universidad, se licenció, llevó todo. Le dijeron: ahora son 3 años de experiencia. Son 5, no 3. Ay, Dios mío. Y cuando cumplió todo, que va y toma el examen, atención a esto, para que usted entienda que cuando usted tiene un llamado, puede ponerse el mundo en contra y decirle que usted no puede. Cuando usted está llamado, Dios hasta tamaño le da. Hasta la estatura y los brazos le crecen. Y le dijeron que no podía y pasó el examen práctico. Señores, después del examen práctico, le faltaba el tamaño
centímetros. Centímetros. Y sus brazos, ella quería ser piloto y tenía que llegar a los manuales, al control y a los pedales. Y otra imposibilidad, le dijeron, tienes que bajar 10 kilos. Y pensaba que no podía. Y su papá, que era un militar retirado, fue su motivación. Diga conmigo, motivación. Alguien a su lado tiene que tener fe suficiente, y usted, para decirle a alguien, sí vas a poder, sí, levántate que tú puedes, sí, en ti hay fortaleza, sí, en ti hay sabiduría, sí, en ti hay gallardía. Su papá le decía por encima de su hermano, que también era militar, y de su madre, que se oponía, porque no había ninguna mujer piloto en la India. Y ella terminó levantándose a las 4 de la mañana en contra de su voluntad. Y su papá la hacía correr millas y millas. Y se pesaba y no bajaba de peso. Y le daba un jugo verde por la mañana. Y era una odisea. De repente empieza a motivarla diciendo, una actriz famosa tenía que ganar un papel para una película, pero tenía que bajar de peso, y creó una dieta. Vamos a hacer esa dieta. Ella no quería, lo hacía en contra de su voluntad, sabiendo que su sueño era ser piloto. ¿Me sigue? Diga conmigo, el diagnóstico, no vas a poder. Diga, no vas a poder. El sistema te dice, no vas a poder. Pero tu llamado te dice, adelante. Tan solo cree, avanza. Concluyo la historia. Ella terminó bajando de peso. Se fue otra vez a hacer el examen físico. Y el general, que la recibió por segunda vez en los exámenes, la miraba extrañado y le dijo, súbete a un sistema que tienen como para medirlos, como la cabina del helicóptero. Y él dice, agarra el mango, coloca tus pies en los pedales. Y él hacía así, pero ¿y cómo está alcanzando si antes no alcanzaba? ¿Cómo es que lo está logrando si antes no lo lograba? Déjeme decirle lo siguiente. Se propuso cambiar, bajó de peso, se propuso prepararse y se formó, se propuso no desistir y avanzó, hasta que hoy en día se conoce su historia como la primera mujer piloto de la India. Yo te pregunto, ¿cómo te llamarán a ti? El primer transformador de Arizona, la primera transformadora familiar, el primero que se levantó a lograr el plan de Dios. Yo tengo más fe que ese amén. Yo tengo más fe que ese amén. Yo te estoy diciendo que la situación que está frente a ti, en tu boca está el poder para hacerla cambiar. Es una montaña, tu fe la va a mover. El diagnóstico te va a decir que no se puede. La solución te dice que tu corazón es engañoso y te va a engañar. Pero Cristo te dice, no te preocupes, yo soy la solución. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Su mente le va a jugar a decirle, no es posible, no tenemos dinero para eso, eso es muy difícil. Y el Espíritu te va a decir, cree en mí, avanza. Solo tienes 5, pacta los 5. Solo tienes 100, pacta los 100. Cuando Dios nos está diciendo haz algo, es porque Él tiene algo mayor para que logremos nuestro propósito. Quiero que sepan algo, no es nuestro, es de Él. Y Dios, a quien llama, patrocina. Alguien tiene que decir amén a eso. Dios es a quien llama, patrocina. Dios va a pagar la universidad de tus hijos por tu fe. Mío, ¿para dónde corro? Dios va a pagar tu casa. Yo quiero un chisme de motivación. Necesito un poco más de motivación. Ya estoy terminando. Pero necesito una fe agresiva. Si usted tiene fe, usted va a mover los cimientos proféticos en este momento. La solución de los problemas solo puede venir cuando cambiamos nuestra mente y corazón, creyendo que de Dios viene la solución. Dios viene con un pensamiento,
Pero ¿cómo se aparece a tu vida? Cuando oras. ¿Cómo se aparece a tu vida? Cuando alabas. ¿Cómo se aparece a tu vida? Cuando vienes al templo. ¿Cómo se aparece Dios a tu vida? Cuando estás viviendo una fe genuina. Ya nos vamos, ya nos vamos. Aleluya. Solución en la fe de Cristo. La fe mueve las montañas. Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, es el único que puede cambiar el corazón humano, y la historia lo evidencia así. La iglesia, como todo, y los creyentes en específico, son el resultado, el instrumento de Dios sobre la tierra para ayudar y colaborar con Dios en la transformación de este mundo. En su cuerpo como iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, según dice Efesios 1, 22 y 23. ¿Qué dice Efesios? Victory. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oiga lo que dice este pasaje. Todas las cosas le fueron entregadas en la tierra a la iglesia. Los recursos, la visión, la unción, los milagros, el llamado, la fe, todo. Se lo voy a repetir porque lo dejé pensando. Todas las cosas nos fueron entregadas en nuestras manos. Los recursos que necesitamos, solamente hay que activar la fe y ellos van a llegar. Y cuando hablo de recursos, no hablo solamente de dinero. El recurso puede ser una operación muy costosa y usted tiene el dinero, pero el médico no aparece porque se fue para China a un estudio especial. Pero de repente algo sucede por su oración y el médico que se iba a las 6 de la mañana para China decidió no ir y se aparece al hospital aún fuera de su horario y dice: no sé qué hago aquí. Y alguien le va a decir: lo que pasa es que Dios te envió porque hay una necesidad de una operación urgente que solo usted, señor médico, doctor, cirujano, puede hacer. Todos los recursos están en nuestras manos. Aprendamos a activarlos, porque la iglesia necesita entender que el mundo nos necesita. La evidencia histórica demuestra que solo la iglesia es capaz de operar ese cambio necesario en el mundo, como dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y por último, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueblo, póngase de pies. Lo primero que Dios va a transformar es nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos.
y nos va a añadir fe. Y con nuestra fe los recursos, y con los recursos el conocimiento de la palabra, la búsqueda constante. La transformación vendrá a través de aquellos que digan: Señor, heme aquí, úsame como tu instrumento. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria porque solo tú la mereces. Declaramos, Padre amado, que tu palabra es viva y eficaz, y que hoy hemos entendido la función de la iglesia en esta ciudad. Y entendimos que el mundo nos necesita. Que tú tienes un plan, un diagnóstico, pero también tienes soluciones divinas. Oh, aleluya. Sabemos, Señor, que somos agentes de cambio. En nosotros fue depositada la fe, la unción y el llamado, y la capacidad y las herramientas para transformar el mundo. No los gobiernos, es la iglesia. Y el pueblo grita: amén. En este momento, haga una autoevaluación y piense: ¿qué estoy haciendo para transformar mi entorno? Si ya empezó a hacer algo, pídale a Dios su revelación, su ayuda, su guianza. Si aún no ha empezado, pídele a Dios también dirección, guianza y fe para comenzar. Porque hoy empieza en su vida un tiempo de transformación personal y en su entorno, en el maravilloso nombre de Jesús. Hoy dejo activada la fe de multiplicación, la fe de crecimiento y la fe que va a invadirte para alcanzar los recursos y la gente que te rodea para la gloria de